Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión. Cabe resaltar que esta sesión de conceptos de nómina se divide en 4 temas principales, los cuales estaremos viendo el día de hoy y el día de mañana. La primera sesión, que es conceptos de nómina 1, donde veremos los conceptos básicos. La sesión conceptos de nómina 2, que veremos hoy por la tarde, donde se verá todas las partes grabadas de esos conceptos básicos y cómo se hace el cálculo del impuesto, del ISR. El día de mañana, donde veremos ciertos conceptos especiales como son Infonavit, Fonacot, modificaciones de salario base de cotización, entre otras cosas. Y mañana por la tarde veremos todo lo que es la parte del IMSS. Entonces, combinados estos 4 cursos, pues daremos a conocer toda la parte de los conceptos de nómina. Entonces, comenzamos con la primera sesión, que es conceptos de nómina 1. El objetivo del día de hoy es que al finalizar la sesión, ustedes obtendrán el conocimiento para realizar de forma manual el cálculo de los conceptos básicos de nómina. Entonces, el temario que seguiremos en esta sesión será: primero veremos el sueldo, pasaremos al séptimo día, luego incrementos de sueldo, posteriormente nómina de estajista, horas extras y día festivo, descanso trabajado. Vamos a empezar entonces con el sueldo. Básicamente, el sueldo es el pago periódico que el empleador paga cada determinado tiempo, ya sea semanal, catorcenal, quincenal, mensual, etcétera, a su empleado, y este es acordado por ambas partes. Cabe resaltar que para poder llegar al sueldo necesitamos algo que se llama salario diario. Este será el pago por día que obtendrá el empleado, con el cual determinaremos el sueldo del periodo. ¿Cómo se hace el cálculo del sueldo? Es una simple multiplicación. Es el salario diario del empleado por los días trabajados en el periodo. Veremos algún ejemplo, que en este caso el empleado Francisco Delgadillo tiene un salario diario de 150 pesos y pertenece a un periodo quincenal. Sin embargo, en esta quincena tuvo una falta injustificada. ¿Cuál será su sueldo? Entonces, veíamos que necesitamos 2 elementos principales para calcular el sueldo: lo que es el salario diario, que es lo que gana por día, y los días trabajados en el periodo. En este caso, días trabajados en el periodo fueron 14 por la falta injustificada que tuvo, su sueldo 150, y simplemente es la multiplicación de 150 por los 14 días, dándonos un resultado de 2,100 pesos. Entonces, así de sencillo es el sueldo, simplemente una multiplicación. Cabe resaltar que en el material que subiré a la página de Compact, a lo que son los podcasts, aparte de subir la presentación, voy a subir también esta cédula de Excel, donde iremos haciendo los cálculos de todos los temas que vayamos viendo. Obviamente cada sesión tendrá su archivito de Excel. Entonces la dinámica va a ser: vamos a ver la parte teórica, vamos a venirnos al Excel, vamos a ver otra vez el cálculo en el Excel y daremos un tiempo de dudas y preguntas sobre el tema que vayamos viendo. En este caso, por ejemplo, la primera pestaña, sueldo, donde vamos a ver los 2 datos principales que necesitamos para calcular el sueldo, que es salario diario y días trabajados. Casi siempre en la cédula, los campos que dejé en color amarillo son campos que la cédula necesita para hacer los cálculos de forma automática. Vamos a ver más adelante que va a haber algunos campos en color gris, que son campos que el sistema en automático va a tomar, en este caso Excel, y vamos a ver que los que están en color verde son resultados que le interesan al usuario. En este caso, mientras más verde sea el color, es un resultado más importante para el usuario. Entonces, aquí los únicos 2 datos de entrada que me solicita es el salario diario y son los días trabajados. Entonces simplemente es una multiplicación. Para hacer los cálculos veremos que el sueldo se conforma de multiplicar el salario diario, que en este caso estoy poniendo 100 pesos, por los 6 días trabajados, serían 600 pesos. Entonces esta cédula queda preprogramada para que yo en cualquier momento pueda cambiar los valores. Supongamos que en este periodo semanal el usuario nada más trabajó 3 días y en automático se va a ir refrescando el resultado. Casi en todos los cálculos del lado derecho, en el apartado de detalle, puse cómo sería la fórmula que se está utilizando para llegar a ese resultado, que en este caso sería el salario diario por los días trabajados. Igual, si voy modificando el salario diario correspondiente, pues también se va modificando el sueldo correspondiente.
Cabe resaltar que dentro del sueldo no se incluye el siguiente tema que vamos a ver, que es el séptimo día. Entonces, normalmente en un periodo semanal se pagan 6 días de sueldo y el día restante lo vamos a ver a continuación, también llamado séptimo día. Ok, entonces pasaremos a ver si hay dudas con respecto al sueldo. Vamos a ver las preguntas para irnos tema por tema y que vaya quedando cada uno de ellos bien claro. Ok, creo que quedó completamente entendido, no hay preguntas sobre el sueldo. Entonces pasemos al siguiente tema. Siguiente tema que vamos a ver es séptimo día. Ok, el séptimo día es el día no laborable o de descanso que se paga proporcionalmente a los días trabajados en el periodo. Por lo general es utilizado en el periodo de nómina semanal. ¿Cómo se calcula el séptimo día? Básicamente se van a dividir el número de séptimos entre los días laborables del periodo, lo cual me daría la parte proporcional por día, si es que lo trabaja el empleado. Posteriormente, esa parte proporcional diaria se va a multiplicar por los días efectivamente trabajados, dándonos el factor del séptimo día. Y por último, multiplicamos ese factor por el salario diario del trabajador. El marco legal que ampara el séptimo día básicamente está en la Ley Federal del Trabajo, donde el artículo 69 nos dice que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador un día de descanso por lo menos con goce de salario íntegro. Significa que en una semana, 6 días de trabajo, tengo derecho por ley a un día de descanso por lo menos. Hay empresas donde trabajamos 5 días y descansamos 2 días correspondientes. Recuerden que eso es lo mínimo, un día de descanso por cada 6 trabajados. El artículo 70 nos dice: en los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deberán disfrutar el descanso semanal. En este caso, trabajos que son de 24 por 24, que son 12 por 12. En este caso se fijará entre el empleador y el empleado los días de descanso correspondientes. El artículo 71 dice que en los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Sin embargo, no es obligatorio que sea el domingo. También puede llegar a un común acuerdo entre el empleador y el empleado. El artículo 72 nos dice: cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso. Básicamente el artículo 72 nos dice que si yo llego a faltar uno de mis días laborables, también se verá afectada una parte proporcional de mi séptimo día o día de descanso correspondiente. Y el artículo 73 nos dice que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Entonces puedo yo negarme a ir a laborar un día que es de descanso. Sin embargo, pues obviamente tendremos ciertas ventajas que más adelante veremos, que qué pasa si yo trabajo un día de descanso. También la Ley Federal del Trabajo en el artículo 74 nos dice qué días son los días de descanso obligatorios en el año. En este caso nos dice que es el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda la transición del Poder Ejecutivo Federal, en este caso cambio de presidente, el 25 de diciembre y el que determine las leyes federales y locales. En este caso hay ocasiones donde estos son los de mínimo de ley. Hay ocasiones donde ciertas empresas nos pueden dar más días dependiendo de la empresa. Por ejemplo, Semana Santa. A muchas empresas dan el jueves y el viernes santo correspondiente. Entonces vamos viendo un ejemplo del séptimo día. El empleado Francisco Delgadillo tiene un salario diario de 150 pesos y pertenece a un periodo semanal. Sin embargo, en esta semana tuvo una falta injustificada. ¿Cuánto ganará por su séptimo día correspondiente? Entonces aquí vamos a necesitar 4 datos importantes.
el salario diario, los días que puede trabajar, o sea, no necesariamente los que trabajó, los que debe de trabajar, que son los días laborables, los días efectivamente trabajados en el periodo, que sean los días trabajados en el periodo, y la cantidad de séptimos días dentro de ese periodo de nómina. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Primero vamos a determinar cuánto es la parte proporcional del séptimo día y tomaremos la cantidad de séptimos días y lo dividiremos entre los días laborables. En este caso me va a dar 1 entre 6, el valor de .1666. Significa que cada día que yo lo trabaje voy a ganar un 16.66% correspondiente. ¿Vale? Entonces, en este caso, para sacar el factor del séptimo día, se va a multiplicar ese factor de 16.66% por los días efectivamente trabajados para ver qué porcentaje del día de descanso es el que alcanza Francisco Delgadillo. En este caso se multiplica por los 5 días que son los que elaboró y me va a dar que del 100% del séptimo día de descanso, Francisco únicamente alcanzó el 83.33%. Ya por último, para determinar cuánto se le va a pagar, se multiplica ese 83.33% por su salario diario y me va a dar el importe del séptimo día. Como vemos aquí, Francisco Delgadillo gana 150 pesos diarios, por ende su día de descanso debería ganar 150, pero como tuvo una falta entre semana, eso repercutió a su séptimo día, por lo cual tuvo un descuento de 25 pesos por ese día que faltó. Obviamente, esto es lo que dice la ley. Sin embargo, muchas empresas es, aun cuando tengas faltas injustificadas o bien no estés a trabajar algún día normalmente de labor, en muchas empresas el séptimo día o en este caso el día de descanso te lo pagan íntegro. Esto dependerá de cada empresa. Obviamente la ley dice que puede descontarlo, pero habrá quienes no le descuenten la parte proporcional. Vamos a ver entonces nuestra cedulita de Excel. Vamos a ver la parte del séptimo día. Entonces quedamos que hay 4 datos importantes: salario diario, días posiblemente trabajables, los días efectivamente trabajados y la cantidad de séptimos en el periodo. En este caso vamos a ponerle que el empleado gana 200 pesos diarios, trabajó 5 días, días laborables son 5, únicamente asistió a trabajar un solo día y hay 2 séptimos, en este caso porque Francisco Delgadillo va a descansar sábados y domingos. Son sus días de descanso séptimo. En este caso, entonces, lo primero que vamos a calcular es la proporción del séptimo, que es la cantidad de séptimos, que en este caso serían 2, entre los posibles días laborables, entre 5. Me va a dar un factor del 0.4. Posteriormente, vamos a sacar esa proporción multiplicada por los días efectivamente trabajados. Nada más trabajó 1. Entonces sigue sacando ese 0.4. Y por último, multiplicaremos ese factor por su salario diario, con lo cual me va a dar 80 pesos. Entonces Francisco Delgadillo por sueldo puede alcanzar 5 días trabajables, que serían 1000 pesos, y por séptimos días puede alcanzar 400. Entonces, de esos 400 pesos que puede alcanzar en su séptimo día, porque acuérdense que son 2, únicamente alcanzó 80 pesos, porque nada más laboró un solo día. Entonces, esto sería la parte del séptimo día. Igual la cédula, conforme vayan cambiando los valores, se va a ir actualizando la información de la cédula. En este caso, si trabajo los 5 días, pues me va a pagar los 600 pesos. Son 2 séptimos por los 300, 600 pesos. Entonces vamos viendo si hay preguntas al respecto del séptimo día. Ok, aparentemente tampoco hay preguntas del séptimo, vamos bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que son los incrementos de sueldo. Ok, un incremento de sueldo es el cambio en el salario diario del empleado, el cual afectará al monto total a pagar en el periodo, o sea, es el sueldo.
La Ley Federal del Trabajo en el artículo 85 nos dice: el salario debe de ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo correspondiente. Ok, aquí cabe mencionar que esta parte del artículo 85 es lo único que hace referencia a la parte de los incrementos de sueldo. ¿Sale? Entonces, por ahí hay un tabú que mencionan donde en una empresa no se puede disminuir el sueldo de algún trabajador. Sin embargo, si buscamos en toda la Ley Federal del Trabajo, no hay ningún artículo que prohíba el disminuir el sueldo de un trabajador. Lo que sí hace mención es este artículo 85, donde dice que un trabajador no puede ganar lo mínimo de acuerdo con las disposiciones de esa ley, que básicamente aquí hablamos del salario mínimo. Entonces, nada más para destapar ese tabú, lo único que nos dice la Ley Federal del Trabajo es que un trabajador no puede ganar por debajo del mínimo de su zona geográfica correspondiente. Sin embargo, no habla nada de decrementos de sueldo. Entonces, por ahí es una pregunta que había muy recurrente. En este caso, pues no hay algún sustento legal al respecto de que a algún trabajador no se le pueda decrementar el sueldo. Entonces, el incremento en el salario diario puede realizarse de distintas formas, ya que ninguna ley se establece una métrica estricta. Los incrementos normalmente se realizan de las siguientes tres formas. Puede hacerse un incremento en base a porcentaje, que básicamente sería el salario diario actual por el porcentaje incremental correspondiente más 1. En cantidad, que sería el salario diario actual más la cantidad a incrementar. Y 3, nuevo salario, que sería indicar directamente cuál sería el nuevo salario que va a ganar el trabajador. Vamos a un ejemplo de cada uno de estos. Vamos a ver entonces el ejemplo de incremento de salario. El empleado Francisco Aguirre tiene un salario diario de 150 pesos y se le pretende hacer un incremento de sueldo en base a un 10%. ¿Cuál será su nuevo salario diario y su nuevo sueldo? Entonces, salario diario actual son 150 pesos. Días que trabajó en este periodo fueron 7 y se le va a incrementar un 10%. Entonces sería, para determinar el nuevo salario, serían los 150 por ese 10% más 1, para que me dé el 110% y considere los 150, y ya me daría que el nuevo salario diario sería de 165 pesos. Ese 10% pues fueron 15 pesos de incremento. Entonces su nuevo salario serían los 165 por los días trabajados, me daría 1,155 pesos. Fijan, está sencillo. Vamos a ver ahora incremento en base a cantidad. El empleado Francisco Delgadillo tiene un salario diario de 150 pesos y se le pretende hacer un incremento de 50 pesos adicionales. ¿Cuál será su nuevo salario diario y su nuevo sueldo? Pues otra vez tenemos los valores de que el salario diario son 150 pesos, días trabajados en el periodo vamos a ponerle que fueron 7 y su incremento en cantidad 50 pesos. Entonces, para determinar el nuevo salario, simplemente son los 150 actuales más los 50 del incremento. Su nuevo salario diario sería de 200 pesos. Y eso lo multiplicamos por los días trabajados. Me daría 1,400 pesos. Y la tercera, que es en base a un nuevo sueldo. En este caso, el empleado Francisco Olguet tiene un salario diario de 150 pesos y se le pretende hacer un incremento a un nuevo salario diario de 187. Básicamente, pues ya tomo directamente esos 187 y los voy a multiplicar por los días trabajados para sacar mi nuevo sueldo del periodo, 1,309 pesos. Entonces vamos a ver esto, cómo se visualiza nuestra cédula de Excel. Básicamente, los puntos importantes es el salario diario, días trabajados y dependiendo cómo le vayamos a hacer el incremento, podemos utilizar en base a porcentaje, en base a cantidad o en base a un nuevo salario. Si decido hacerlo en base a porcentaje, voy a verificar esta primera parte de la cédula, donde en automático va a sacar los cálculos correspondientes, que quedamos que era el salario diario por el porcentaje a incrementar más 1.
En este caso sería 150 por 2, me daría los 300 pesos. Y ya por último, está programada la cédula para multiplicar este nuevo salario en base a porcentaje por los días trabajados, dándome los 1,800 pesos. De igual forma, si decido hacerlo en base a cantidad, lo que va a hacer es a mi salario diario le va a sumar el incremento en cantidad, los 100 pesos, dándome los 250 pesos, y posteriormente eso los va a multiplicar por los días trabajados para darme el nuevo sueldo correspondiente. Si decido hacerlo en base a nuevo salario diario, lo que hace es ya deja de leer el salario diario anterior y se va a basar únicamente en el nuevo salario. Entonces, ya tomaría el nuevo salario diario, que son los 200 pesos, y eso lo multiplicaría por los días trabajados, en este caso los 6, y me daría los 1,200 pesos. Igual esta misma cédula, conforme yo modifique los valores, pues se va a ir actualizando de forma automática. Esta parte de aquí está fácil hablando de incrementos, sin embargo, hay un punto importante a resaltar. Y ese punto importante a resaltar es que puede haber incrementos a mediados de un periodo correspondiente. Entonces, ¿qué pasaría si el incremento de sueldo se realiza a la mitad del periodo vigente que estamos calculando? Aquí lo que se tiene que hacer es se debe separar en el cálculo lo que corresponde por los días antes del incremento y los días posteriores al incremento, sacar su valor proporcional de cada uno y al final sumarlos para determinar cuál sería el sueldo correspondiente. También hay que tener en consideración que todos los conceptos de nómina que utilicen como base el salario diario deberán separar sus importes en anterior y vigente y luego sumar ambos resultados. Por ejemplo, el séptimo día se conforma de todos los días de la semana. Entonces, una parte proporcional del séptimo saldrá con el salario anterior y otra parte proporcional del séptimo saldrá con el nuevo salario. Para que quede un poco más claro, vamos a ver un ejemplito. El empleado Francisco Delgadillo tiene un salario diario de 100 pesos y se le realiza un incremento de sueldo a 110 pesos el 27 de marzo. Francisco pertenece a un periodo semanal, el cual abarca del 23 de marzo al 29 de marzo. ¿Cuál será su nuevo salario diario y su nuevo sueldo correspondiente? Entonces aquí tenemos los datos importantes, que es el salario diario anterior, que eran los 100 pesos, el nuevo salario diario con el incremento, 110. ¿Cuántos fueron los días trabajados? Fueron 6, sin embargo, 4 de ellos fueron con el salario anterior y 2 con el nuevo salario correspondiente. Recuerden que 23, 24, 25 y 26 son con el anterior, 27 y 28 son con el nuevo, y 29, que será el día domingo o el séptimo día, ese también se calculará una parte en base al salario anterior y otra parte en base al nuevo salario. Entonces vamos viendo cómo quedaría el cálculo. Lo único que hice es me traje los valores al lado izquierdo y del lado derecho vamos a ir viendo cómo sería el cálculo correspondiente. Lo primero que tenemos que hacer sería calcular cuánto se ganó por los días trabajados con el sueldo anterior, que básicamente son los días del empleado con el salario anterior, en este caso fueron 4, por el salario anterior, que eran 100 pesos, me va a dar 400 pesos. Ese dinerito lo ponemos ahí en una cajita y lo dejamos en standby para hacer el siguiente cálculo, que es ahora los días del empleado con el nuevo salario, que en este caso eran los 110 pesos, por el salario nuevo. En este caso, serían los 2 días trabajados con el nuevo salario por el salario nuevo, serían 220 pesos. Igual, esos 220 pesos los agarramos, los ponemos en una cajita y los dejamos por mientras en standby. Hablando de los séptimos días, tenemos que sacar entonces cuánto es la parte proporcional del séptimo día por día trabajado, que sea la cantidad de séptimos días, en este caso un séptimo día en el periodo, entre los días trabajados, o los días que posiblemente se pueden trabajar,
que serían 6. Cada día que trabaje va a ganar un 16.6% del séptimo. Entonces, lo que se hace es ese 16.6% se va a multiplicar por los días con el salario anterior para que me dé la parte proporcional. Igual, la parte proporcional anterior se va a multiplicar por los 2 días con el nuevo para que me dé la parte proporcional de los días con el nuevo salario. Y lo que se va a hacer es se va a multiplicar esa parte proporcional por el salario anterior para sacar cuánto sería la parte proporcional del séptimo con el sueldo anterior y cuánto va a ser la parte proporcional del séptimo con el nuevo sueldo. Una vez que ya tengo los 4 valores principales, que era el sueldo de los 4 días trabajados con el salario anterior, el sueldo de los 2 días con el nuevo sueldo, el séptimo día proporcional con el salario anterior y el séptimo día proporcional con el salario nuevo, simplemente se van a sumar los sueldos y los séptimos, que serían los 400 pesos más los 220. En ese periodo el trabajador va a ganar 620 pesos. Y se van a sumar las dos partes de los séptimos, los 66.6 pesos más los 36.63. De séptimo día ganaría 103.23. Para esto también en la cédula se hizo una pestaña en específica para cuando hay incremento de salario a mediados de periodo. En este caso los datos importantes son cuánto es mi salario anterior, cuántos son los días que se van a trabajar con el salario anterior, cuántos son los días que se trabajaron con el salario nuevo y los porcentajes de incremento según le vayamos a hacer su incremento correspondiente. Entonces, si yo quiero hacer un incremento en base a porcentaje, como lo has visto hace ratito, en este caso sería pues básicamente multiplicar los 150 más el 50% más 1, que sería el 150%, me daría 225, que sería mi nuevo salario diario. Entonces, ¿cuánto sería el sueldo con los días trabajados con el salario anterior? Serían los 150 pesos que ganaba anteriormente por los 2 días que se trabajaron con ese sueldo anterior, me daría los 300. Posteriormente determinar cuánto sería de sueldo por los días trabajados con el nuevo sueldo, en este caso serían los 4 días por los 225, me daría 900. Y por último, para determinar cuánto se le pagaría de sueldo en ese periodo de nómina, serían los 300 más los 900, me daría los 1200 correspondientes. Igual para los cálculos en cantidad. En este caso le puse que le iba a incrementar 100 pesos a su sueldo, que serían los 150 originales más los 100 pesos, daría que su nuevo sueldo sería de 250 pesos. Determino cuántas horas o cuántos días se le van a pagar a 250 pesos, que en este caso serían 4, serían 1000 pesos. Voy a determinar cuántos días trabajo con el salario anterior, y lo multiplico. 150 por 2, me daría aquí los 300 pesos. Y por último, ya nada más voy a sumar el sueldo con el salario diario anterior más el sueldo con el salario diario nuevo y me va a dar mi nuevo sueldo en el periodo correspondiente. Igual, si fue un nuevo sueldo el que se está asignando, quedamos que ese directamente se pasaba. Entonces ya se multiplicarían los 200 por los días trabajados con el nuevo sueldo, me daría 800, fueron 4. El salario diario anterior, que eran los 150 por los 2 días trabajados, me daría 300 pesos. Y la suma del sueldo con el salario anterior más el sueldo con el nuevo salario diario, me daría el sueldo a pagar en el periodo, que serían los 1100 pesos. Y esta sería la parte de cómo se hace un incremento de sueldo a mediados de periodo. Vamos a ver si hay dudas con respecto a los incrementos de sueldo correspondientes. Ok, Compra Soluciones nos pregunta,
Oye, Francisco, cuando se paga por quincena, ¿se pagan 2/7 días? Depende, en este caso, ya ves que mencionaba que algunas empresas te pagan los séptimos días como completos. Este es uno de los casos quincenales. Normalmente tú cuando trabajas un periodo quincenal, te pagan 15 días independientemente de la cantidad de séptimos que hay en el periodo e independientemente de los días calendario. Por ejemplo, en enero, la primera quincena es del 1 al 15, son 15 días de pago. Y muchas empresas lo que hacen es la segunda quincena, que es del 16 al 31, donde son 16 días de pago, muchas empresas pagan 15 nada más. ¿Por qué? Porque pues se va ajustando. Un mes son 16, otro mes son 15, otro mes son 13 días en febrero. Entonces van sacando como una parte proporcional. Hay otras empresas que pagan 15.5. Hay empresas que manejan los séptimos en periodos quincenales. Sin embargo, el problema de manejar séptimos días en periodos quincenales es que tienes que estar haciendo muchas modificaciones en tu cálculo porque habrá quincenas donde haya hasta 3 séptimos días. Por ejemplo, si la quincena empieza a lo mejor en domingo, por ejemplo, vamos a ver cuál pudiera ser. Por ejemplo, esta de aquí, la de diciembre del 2019. El día 15 empieza en domingo, ¿sale? Tenemos 1, 2, 3, en este caso domingos dentro de una misma quincena. Entonces habrá ocasiones donde tengas que poner 2 o 3 séptimos días, por lo cual no se recomienda manejar séptimos días en periodos quincenales. Sin embargo, si alguna empresa lo solicitara, pues sí se podría hacer utilizando la tablita que ya vimos en el Excel. Ok, nos pregunta Erika Solís si se va a grabar la sesión y dónde se va a poner. Si se está grabando la sesión, muy probablemente va a estar ya lista el día de hoy por la tarde o el día de mañana. En este caso, ¿dónde estará? Voy a dar una pequeña recapitulación de dónde se cargan las sesiones. En este caso va a estar en la página www.compaqui.com. Van a entrar a la parte de mi gestión. Soy distribuidor. Se loguean en la página. Y del lado izquierdo, en el apartado de capacitación, podcast y tutoriales, entraremos o seleccionaremos Compaqui Nóminas. Y en este apartado cargaremos la sesión. En este caso va a ser muy importante que descarguen la sesión correspondiente para que lo practiquen. Al ser una sesión web, pues no puedo ponerlos a hacer ahorita ejercicios de forma manual para que vayan practicando los cálculos. Sin embargo, el objetivo va a ser que una vez que se suba la sesión, ustedes puedan descargar la cédula de Excel y el material y ustedes hagan ejercicios hechos a mano en papel para que nada más estén comparando sus resultados hechos a mano contra lo que va diciendo la cédula y así puedan estarlo comparando. De igual forma, si en algún momento tienen algún cálculo dentro de Compaq y Nóminas, pues puedan compararlo contra la cédula que les voy a proporcionar de todos los cálculos que vamos a estar viendo. Ok, aparentemente son todas las preguntas que hay hasta ahorita. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que va a ser nada más y nada menos que nómina de estajista. La nómina de estajista es la forma de pago a los empleados que trabajan en base a unidades producidas o bien en base al valor de tiempo ocupado en la elaboración de dicha unidad. Hay normalmente dos
tipos de nómina destajista, que es en base a unidades y en base a horas. ¿Cómo se hace el cálculo destajista en base a unidades? Para poder calcular destajo en base a unidades producidas es necesario saber el valor que tiene cada unidad que se produzca. El proceso general sería multiplicar el valor de cada unidad producida por la cantidad de unidades que se elaboraron, dividir el importe total de las unidades producidas entre las personas que elaboraron dichos productos y al final sumar los distintos importes individuales de las distintas unidades producidas en caso de manejar o de elaborar distintas unidades correspondientes. Para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver un ejemplo tal cual. En la empresa Plumas Compaquí se paga a los trabajadores por pluma elaborada de la siguiente forma. Por cada pluma básica que elabore el trabajador se le van a dar 10 pesos y por cada pluma especial que elabore el trabajador se le van a dar 15 pesos. Entonces, en este periodo se elaboraron las siguientes plumas. ¿Cuánto se le pagará a Francisco Delgadillo? Vamos viendo, si vemos aquí, hay básicamente dos productos que se generan, que son las plumas normales y las plumas especiales. ¿Sale? En este caso, Francisco se dedica a hacer ambos tipos de pluma. Él hace plumas normales y también Francisco elabora plumas especiales. Mientras que Félix únicamente elabora plumas normales y Daniel y Felipe elaboran únicamente plumas especiales. Entonces aquí vemos que entre Francisco y Félix elaboraron 458 plumas normales. Y podemos ver que entre Francisco, Daniel y Felipe elaboraron 585 plumas especiales. Ahora aquí la pregunta sería, ¿cuánto se le pagaría a cada trabajador? Para ello, pues básicamente lo que se tendría que hacer ahorita hablando o enfocándonos nada más en Francisco Delgadillo para verificar bien cómo se determina el cálculo, sería el importe total, vamos a empezar con las plumas normales o básicas, serían las 458 por lo que van a pagar por pluma elaborada, serían 10 pesos. En este caso va a ser un total que se va a pagar por plumas elaboradas normales de 4,580 pesos. Sin embargo, como no solo Francisco elaboró las plumas, el siguiente paso es dividir ese importe de las plumas básicas entre la cantidad de trabajadores que elaboraron esas plumas. En este caso, a cada trabajador le tocarían 2,290. Significa que por plumas normales a Francisco se le van a pagar 2,290 pesos. Ahora, hablando de las plumas especiales, igual sería ver la cantidad total de plumas especiales que se hicieron, 585. ¿Cuánto se paga por pluma elaborada? 15 pesos. Por total de plumas especiales, la empresa va a pagar 8,775. Sin embargo, lo hicieron entre 3 trabajadores, por lo cual dividimos entre 3 y a cada trabajador le tocaría de 2,925 pesos. Por ende, a Francisco Delgadillo le tocarían 2,290 de plumas normales más los 2,925 de las plumas especiales. Francisco Delgadillo, por destajos en ese periodo de nómina, ganará 5,215 pesos entre plumas normales y plumas especiales. ¿Sale? Si se fijaron, en este escenario no interesa las plumas individuales que hizo cada trabajador. En este caso coincidió que hicieron la misma cantidad de plumas. Pero ¿qué hubiera pasado si Francisco hubiera hecho, por ejemplo, 350 y Félix hubiera hecho nada más 108? No sería muy justo que digamos que se les pagara una parte proporcional igual. Entonces, para esto vamos a ver el siguiente escenario, que es en base a las horas trabajadas correspondientes. Entonces, el destajo por horas, o bien también puede ser por cantidad, pero con este método, sirve para poder calcular destajos en base a horas de producción y es necesario saber cuánto es el valor de cada hora.
¿Cómo será el proceso? Este es un poco más sencillo. Es multiplicar el tiempo individual de desarrollo de la orden por el valor de cada hora correspondiente. Y al final sumar los distintos importes individuales por las horas de producción en caso de llevar más de una actividad. Vamos viendo cómo sería este escenario. En la empresa Servicios Compaqui se paga a los trabajadores por hora trabajada. Dependiendo de la actividad, será el valor que se les pagará por hora. En este caso, una asesoría básica que brinden se les pagará en 150 pesos, mientras que una asesoría fiscal que hagan se les pagará en 400 pesos la hora. Entonces, en este periodo se generan los siguientes servicios por hora. ¿Cuánto le tocará a Francisco? Se fijan, es muy similar a lo que tenemos en el caso anterior. Igual, los que dieron asesorías básicas fueron Francisco y Félix. Los que dieron asesorías fiscales fueron Francisco, Daniel y Felipe. Entonces, horas que dieron asesoría, en este caso Francisco fueron 12 horas básicas, Félix fueron 10 horas básicas, Francisco hizo 15 horas de asesoría fiscal, Daniel 8 horas de asesoría fiscal y Felipe 8 horas de asesoría fiscal. En este escenario nos vamos ahora sí a basar a la parte individual que hizo cada trabajador, a estos 12, 10, 15, 8 y 11. Entonces vamos viendo cómo quedarían los cálculos correspondientes para Francisco Delgadillo. Básicamente será una multiplicación directa, que son las 12 horas que hizo Francisco Delgadillo por la asesoría normal, multiplicado por el pago de la asesoría básica. En este caso serán 12 por 150. Ahí Francisco Delgadillo por asesoría básica ya está ganando 1,800 pesos. Y por asesoría fiscal, Francisco Delgadillo hizo 15 horas por lo que se está pagando por hora de asesoría fiscal, 400 pesos, me va a dar 6,000 pesos correspondientes. Al final del periodo, por destajos, Francisco Delgadillo va a ganar 1,800 más 6,000 pesos, un total de 7,800 pesos. Se fijan, aquí no se dividió entre la cantidad de trabajadores porque ya se fue a lo específico, tanto horas que hizo cada trabajador o bien cantidades o piezas que elaboró cada trabajador. Vamos a ver entonces la cedulita de Excel para ver cómo lo haríamos directamente en nuestro modelito. Entonces vamos a ver primero la parte de destajos por cantidad, que aquí es cuando se va a dividir entre la cantidad de trabajadores. Entonces tenemos que de las unidades A o plumas básicas se pagan a 10 pesos, de las plumas especiales se van a pagar a 15 pesos. El total de cantidades que se elaboraron de plumas normales fueron 458. El total de plumas que se elaboraron especiales fueron 585. Total de trabajadores que elaboran las plumas básicas son 2. Y total de trabajadores que elaboran las plumas especiales son 3. Entonces, lo primero que vamos a sacar es el total de las plumas básicas, que básicamente va a ser multiplicar el precio unitario de la pluma básica por la cantidad de plumas básicas que se elaboraron. Son 4,580 pesos. El siguiente paso es ver cuánto lo va a pagar a cada trabajador, que va a ser dividir ese importe total de las unidades A entre el total de trabajadores que elaboraron la unidad A, que en este caso fueron 2. Me va a dar que a cada trabajador se le van a pagar 2,290 pesos. Ahora, importe total de unidades B, que básicamente son los 15 pesos de las plumas especiales por las 585 plumas que se elaboraron, me va a dar los 8,775. Eso los vamos a dividir entre el total de trabajadores que elaboran las plumas especiales, que son 3. Entonces a cada trabajador le tocarán 2,925 pesos. Y por último, para ver cuánto es el total de destajos que le toca a este trabajador, que en este caso es el que estamos analizando, Francisco Delgadillo, pues sería la suma de las unidades A que produce y las unidades B que produce. En este caso, los 5,215 pesos. Si estuviéramos, por ejemplo, analizando el caso de Félix, voy a regresar un poquito a la presentación, que este de aquí sale. Félix únicamente hace plumas normales, entonces para Félix serían las plumas normales. Sin embargo, como Félix no elabora plumas especiales, quitamos el valor
de las plumas especiales, no elaboró plumas especiales y por lo tanto para su análisis no va a entrar a ver cuántas plumas especiales se hicieron. Vamos a verificar también entonces que Félix únicamente fueron plumas normales. Entonces se fijan aquí tendríamos la parte de Félix. En este caso, aquí porque me salió la división entre 0, voy a ponerle aquí un sí. Ahí pequeño error en mi cédula que había hecho. Ahí está. ¿Vale? Entonces para validar de que si no se manejaron, no hicieron unidades B, pues no haga la división, me ponga un 0 y continúe con las operaciones. Guardo la cédulita. Entonces en este caso, lo que ganaría Félix, según esa tablita, serían 2,290 pesos. Analizando, por ejemplo, cuánto ganaría Felipe, Felipe no elabora plumas normales, por lo cual los importes de la unidad A los voy a borrar. Pero sí maneja, en este caso, plumas especiales. Se manejaron 585 plumas especiales. Se manejaron 3 trabajadores. Y se pagan las plumas especiales a 15 pesos cada pluma. Igual forma, aquí vamos a hacer la misma condicionante. Igual si el importe de plumas A es igual a 0, entonces pon 0. En caso contrario, haz la multiplicación correspondiente. Ahí está. Entonces, el total que se le pagaría en este caso a Felipe serían 2,925 pesos porque únicamente elaboró plumas especiales. Ahora vamos a ver el caso de los destajos por hora, o bien es en base a la cantidad elaborada o a las horas elaboradas por trabajador en lo individual. En este caso, el pago por la actividad A, que era la asesoría básica, son 150 pesos. El pago por la actividad B, que son en este caso la asesoría fiscal, son 400 pesos. Aquí inclusive puse por si quisieran meterle otra actividad, pueden meterle aquí el valor correspondiente y cuántas horas elaboró de cada actividad. En este caso de horas de asesoría normal fueron 12 horas, de asesorías especiales fueron 15 para Francisco Delgadillo. Y básicamente lo que va a hacer es va a multiplicar el pago por hora de las básicas por la cantidad de asesorías básicas. Se le van a pagar 1,800 pesos. Va a multiplicar la cantidad de horas de asesoría fiscal, 15, por el pago de hora de asesoría fiscal, 400, van a ser 6,000 pesos. Y por último, sumo todos los importes por actividad que se le están pagando a Francisco Delgadillo, dándole un pago en este periodo por 7,800 pesos en este periodo de nómina. Vamos a analizar, por ejemplo, a Daniel. Por ejemplo, Daniel no tuvo horas básicas, únicamente tuvo lo que son las asesorías fiscales y fueron 8 horas. Entonces, asesorías fiscales fueron aquí 8 horas, no tuvo asesorías básicas. Entonces, básicamente son a 400 pesos se le paga la hora de la asesoría fiscal por 8 horas que dio asesoría fiscal, 3,200 es lo que se le va a pagar a Daniel correspondientemente. Entonces sería la parte de los destajos por hora correspondientes. Vamos a ver entonces si hay alguna duda hablando de los destajos.
Ok, pregunta que cuánto estará el podcast. Este podcast va a ser corto, yo creo que nada más quedan unos 15 minutos, ya casi terminamos. Lo que sí es muy importante es que cuando finalicemos la sesión, les va a mandar una encuesta. Ya nada más son 5 preguntitas, la adecuamos allá para que se quede muy chiquita la encuesta. Sí les pediría de favor que vayan llenando la encuesta para saber qué otros temas o qué otros podcasts les interesarían que diéramos y ver qué mejores le podemos hacer a los cursos. El que sí va a estar un poco larguito, si van a seguir en este caso los temarios, va a ser el de hoy por la tarde, porque hoy en la tarde sí son varios temas y son muy importantes, que es toda la parte del cálculo del ISR. ¿Vale? Entonces pregunta Imelda si vamos a ver cómo se configura en sistema. En este caso no, Imelda, ahorita estamos con las sesiones de concepto, o sea, la parte práctica, por así decirlo, conceptual. Sin embargo, ahorita lo que se está pretendiendo hacer es dar más cursos web. De hecho, el mes que entra se va a dar uno cada día, donde podemos ver cierta información. Ahorita no hay ninguno o ningún podcast que se haya elaborado para ver esta parte. Sin embargo, en la parte que mostré hace ratito, en la parte de los podcasts y tutoriales, vamos a ver aquí más registros, vamos a poner 100. Vamos a ver que hace un par de meses se dio un intensivo de compaquinóminas, donde si nos vamos viendo, vamos a ver todos los temas que se manejan dentro del sistema. Por ejemplo, en la sesión 10 se vio configuración de datos, cómo importar y exportar información, información técnica. En la sesión 9 se vio configuración de usuario, reportes hechos a la medida. En la sesión 8 se vio la interfaz con contabilidad, bancos y utilidades del sistema. En la sesión 6 se vio prima vacacional, PTU, aguinaldo, cálculo anual dentro del sistema. Entonces te recomendaría venir a ver estas sesiones donde ya vienen ciertos campos establecidos dentro del sistema, o bien ponerlo en la encuesta final para considerarlo en un siguiente podcast correspondiente. Ok, pues son las preguntas que hay hasta ahorita. Vamos a continuar con la parte de horas extras. Una hora extra es una percepción otorgada a un trabajador generada por el tiempo excedente elaborado en la jornada de trabajo. Básicamente existen, entre comillas, 3 tipos de horas extras: las horas extras sencillas, las horas extras dobles y las horas extras triples. La hora extra sencilla es la hora laborada con remuneración igual a solamente una hora de sueldo, y cabe resaltar que esta no está considerada en ley, porque sería un pago de una sola hora correspondiente. Lo que sí está considerado en ley son las horas extras dobles y las horas extras triples. Las horas extras dobles es la hora elaborada con remuneración igual a 2 horas de sueldo por una hora laborada. Y las horas extras triples es la remuneración igual a 3 horas de sueldo por hora laborada. Vamos a ver los fundamentos ahorita de ley. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de las horas extras? Se va a dividir el salario diario del trabajador entre el número de horas de su jornada laboral. Si yo todos los días trabajo 8 horas y al día gano 160 pesos, pues en este caso, si lo divido 160 entre 8, va a decir que por hora yo gano 20 pesos. Entonces ahí saco cuánto gano por hora. Cada hora extra que yo me quedo a laborar, pues va a ser ahí algo que se me está pagando. Entonces por cada hora extra lo voy a multiplicar por ese valor, y dependiendo del tipo de hora es si lo voy a multiplicar por 1, por 2 o por 3 correspondientemente. ¿Cuál es el marco legal de las horas extras? Básicamente, hablando de su importe total, se basa en la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 66 dice: podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Entonces, básicamente aquí lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo es que un trabajador máximo puede quedarse 9 horas a trabajar adicionales, y 3 veces por día, o sea, nada más 3 horas. Eso significa que si yo me quedo el lunes a trabajar 3 horas extras, el martes 3 horas extras y el miércoles 3 horas extras, en teoría ya no podría quedarme más horas extras. Si me quedo una hora extra el lunes, una hora extra el martes, una hora extra el miércoles, en teoría ya no podría quedarme una hora extra el jueves porque ya superé las 3 veces a la semana.
Pero obviamente hay que recordar que pues esto es pues teoría, porque ya realmente ya afuera pues no se respeta esto. Cada quien toma las horas extras correspondientes. Cabe mencionar también que el artículo 67 dice que las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más de salario que corresponda a las horas de jornada. Entonces, si yo sé que por cada hora de mi jornada gano 50 pesos, por cada hora extra que yo me aviente aparte de mi jornada, se me pagará doble. Entonces, por cada hora extra, en vez de pagárseme 50 pesos, se me pagarán en este caso 200 pesos por hora extra. El artículo 68 nos dice que la prolongación del tiempo extraordinario que exceda las 9 horas, como ya se sabe que nadie respeta lo de las 3 horas, los 3 días, si alguien llega a pasarse de esas 9 horas, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Entonces, si yo sé que por cada hora de mi jornada laboral son 50 pesos, yo ya me dobleteé horas extras y sobrepasé las 9 que me pagaban dobles. Cuando haga la décima hora, esa décima hora me la van a pagar triple. En vez de pagarme 50 pesos, me van a pagar 150 pesos por cada hora que exceda a las 9 horas extras que se me pagaron dobles. Es lo que dice aquí el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver el ejemplo de horas extras. El empleado Francisco Delgadillo tiene un salario diario de 150 pesos y pertenece a un periodo semanal en el cual tuvo 12 horas extras. Entonces su salario diario son 150 pesos. Eh, Normalmente su jornada de trabajo al día son 8 horas de trabajo, ¿sale? Su jornada normal. En este caso él tuvo en la semana 9 horas extras dobles y tuvo obviamente 3 horas extras triples, porque fueron 12. Acuérdense que el tope son 9 dobles para llegar a las 12, 3 triples. Entonces sería su salario por hora, que sean los 150 pesos entre las 8 horas de su jornada, para ver cuánto gana Francisco Delgadillo por hora. En este caso 18.75. Ese 18.75 lo voy a multiplicar por la cantidad de horas extras dobles que tuvo en la semana. Y ese resultado lo voy a multiplicar por 2, porque acuérdense que las horas extras se deben de pagar dobles. Entonces esa semana Francisco Delgadillo, por horas extras dobles, ganó 337.50. Ahora, las 3 horas que se excedió, esas se las van a pagar triples. Entonces son los 18.75 por hora por las 3 horas que se sobrepasó de las 9 sencillas para llegar a las 12, por 3 porque son triples, ganaría de esas 3 horas 168.75. Ya en total de horas extras, pues se suman los importes de las dobles y las triples, dándome que a Francisco Delgadillo ese periodo de nómina por las 12 horas que se dobleteó va a ganar 506 pesos correspondientes. Entonces vamos viendo cómo estaría esto en la cédula. Básicamente es poner el salario diario del trabajador, las horas que labora en su turno, en este caso 8 horas, cuántas horas extras simples tuvo, que acuérdense que las simples no están por ley, pero muchas empresas te las pagan sencillas, no te las pagan dobles. Por eso aquí lo agrega la cédula también. Cuántas horas extras dobles se le están pagando y cuántas horas triples se le están pagando. Básicamente aquí lo primero que sacamos es cuánto es su salario por hora. Salario diario entre las horas del turno, 18.75. ¿Cuánto es el importe que se le va a pagar por horas extras sencillas? Que básicamente serían los 18.75 por la cantidad de horas extras sencillas nada más. ¿Cuánto es el importe por horas extras dobles? Que serían los 18.75 por la cantidad de horas extras dobles por 2. ¿Y cuánto sería el total de horas extras triples? Que sería el salario diario por hora por las horas triples correspondientes que se aventó por 3, me daría el total de horas extras triples. Y nada más para determinar cuánto es el total que se le está pagando al trabajador por horas extras, sería la suma del importe de las horas extras sencillas, más las horas extras dobles, más las horas extras triples, me va a dar el importe total a pagar al trabajador en su periodo de nómina por horas extras. Entonces, una vez que vimos horas extras, vamos viendo qué dudas hay al respecto de las horas extras.
Ok, Eva Mata pregunta que está súper bien lo de cargar de los podcasts, pero si por alguna razón tienen alguna duda, ¿cómo pueden aclarar esas dudas correspondientes? Ok, Eva, cabe resaltar que si por algún motivo no pudiste entrar a alguna sesión correspondiente y en esa sesión, tú tienes alguna duda que ya estás viendo ya grabada, puedes mandar un correo a la parte de capacitación virtual@compaqui.com para verificar algún detalle sobre las dudas que tengas, o bien los podcasts los estamos dando constantemente. Normalmente los intensivos cada año aproximadamente los estamos dando, entonces sería verlo eso en podcast o bien presencialmente. Hay que recordar que pues damos un curso al mes por lo menos en cada oficina. Ahorita por lo del coronavirus pues no hemos dado cursos presenciales, lo que es de este mes y el mes entrante, pero pues si tuvieras alguna duda en el momento en que vamos a dar algún curso, nos puede hacer la duda correspondiente al respecto de las sesiones web ya grabadas. Ok, ya hablando en este caso, no nos preguntan que si el Excel se los va a hacer llegar. Así es, junto con el video que voy a cargar a la página y en los podcasts, también voy a cargar el Excel correspondiente para que ustedes puedan validar sus cálculos manuales contra el Excel correspondiente. Porque una de las partes importantes de nóminas es que muchas veces el usuario tiene un cálculo distinto al que hace el sistema y pues es necesario ver en qué varía en cuanto a lo que tenemos con el sistema. La cédula de Excel yo lo estoy manejando a como lo maneja tal cual el sistema de Compact y Nóminas. Entonces, si por algún motivo quisieran ver cómo hace el cálculo Compact y Nóminas, pues pueden utilizar el Excelito correspondiente. Cabe resaltar que este es el Excelito más básico. Ya vamos a ver que el de la tarde ya está más avanzado, porque pues nada más son multiplicaciones y divisiones básicamente. Pero ya en el de la tarde vamos a ver que para tomar en automático las tablas de ISR y demás, pues ya son cédulas un poco más avanzadas. Ok, pues son las preguntas que hay hasta ahorita. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema y último tema del día de hoy, de esta mañana, que es día festivo, descanso trabajado. Ok, el día festivo, descanso trabajado es el día trabajado que por ley se le deberá de pagar doble al empleado, además de su sueldo normal. Entonces, el cálculo del día festivo o descanso trabajado se deberá multiplicar el salario diario del trabajador por 2 y esto será por un concepto independiente al sueldo. ¿Qué significa esto? Que básicamente si yo mi día de descanso lo trabajo o bien un día festivo lo trabajo, hay que tener en cuenta que si yo no iba a trabajar, ese día se me iba a pagar porque era mi día de descanso o era mi día festivo. Entonces ahí va un día que se me va a pagar correspondiente por concepto de sueldo. Sin embargo, por concepto de día festivo, si yo lo trabajo ese día, se me pagaría doble. Significa que básicamente por ir a trabajar un día de descanso festivo, me estarían pagando 3 días. Mi día que me iban a pagar por no ir, más el día que estoy yendo, más el doble que abarca la ley. Entonces, básicamente para hacer el cálculo del concepto de día festivo, sería el salario diario por 2. Ahora, ¿dónde está sustentado esto que acabé de mencionar? En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 73 nos dice, los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por servicio prestado. Hay que recordar, ya lo hemos visto esto, cuáles son los días de descanso obligatorio, que son 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, que es el tercer lunes de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, que sea el tercer lunes de noviembre, y el que determinen las leyes federales y locales electorales en caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. ¿Sale? Entonces, esos serían los días que me tendrán que pagar doble si los trabajo correspondientemente, adicional al pago del día de descanso. Vamos a un ejemplo. El empleado Francisco Delgadillo trabajó el 1 de mayo. Él tiene un salario diario de 150 pesos y pertenece a un periodo quincenal. ¿Cuánto ganará el trabajador por día festivo trabajado, por sueldo y en total de sus percepciones? Entonces, Francisco Delgadillo gana 150 diarios. En su quincena pues, se puede decir que fue a trabajar los 15 días, incluyendo su día de descanso correspondiente o el día festivo que fue el 1 de mayo. Entonces, días festivos trabajados fue 1.
días de descanso trabajados, no fue a trabajar sus días de descanso, sí se los descansó, ¿sale? Entonces vamos a ver. Lo primero que hay que sacar, hay que ver cuántos días festivos y cuántos días de trabajo o de descanso trabajó. En el caso de días festivos fue uno, que fue el 1 de mayo, pero de sus días asignados de descanso, por ejemplo los domingos, él no fue a trabajar ningún día, entonces nada más fue el puro 1 de mayo. Si en ese periodo de nómina el trabajador hubiera ido, en este caso Francisco Delgadillo, hubiera trabajado en su día de descanso, por ejemplo el domingo, pues aquí le sumaría más días por los días de descanso trabajados. En este caso nada más fue un día adicional que trabajó Francisco Delgadillo. Entonces sería el importe de día festivo y de descanso va a ser igual a su salario diario por 2, porque se va a pagar doble, por los días festivos o de descanso trabajados, en este caso 1. Por ese día que se dobleteó Francisco Delgadillo, va a ganar 300 pesos adicionales. Entonces, el importe del sueldo van a ser los 150 por los 15 días, van a ser 2,250. Que se fijan aquí en esos 2,250, ya iba el día de descanso del 1 de mayo, ya iba aquí incluido 150 pesos, y más aparte se le van a pagar 300 pesos adicionales. Que ya sumando estos 2,250 más los 300 pesos, pues ya se le pagaría a Francisco Delgadillo 2,550 pesos por sueldo y por día festivo correspondiente, su importe total de percepciones. Vamos a ver entonces el archivo de Excel para ver cómo está la cédula, que es el día festivo o descanso trabajado. Tenemos los valores importantes, que va a ser el salario diario, los días de pago, los días festivos trabajados y los días de descanso trabajados. En este caso vamos a hacer la simulación igual que vimos ahorita en la pantalla, que era, ganaba 150, días de pago eran 15, días festivos trabajados 1. Entonces básicamente lo primero que va a sacar es el total de días festivos o de descanso trabajado, que es la suma de los días festivos más los días de descanso trabajados. Esa suma me va a dar el total de días festivos y de descanso. Posteriormente hay que sacar cuánto es el importe de los días festivos y de descanso, que sería el total de los días festivos o de descanso por el salario diario por 2, porque se pagarían dobles, en este caso 300 pesos adicionales. Sacaremos también cuánto se le pagaría de sueldo, que son los días de pago, que son los 15 días, más su salario diario correspondiente, serían los 2,250, y el importe a pagar sería la suma del importe de los días festivos y descansos más el sueldo correspondiente. Serían 2,550 pesos. De igual forma, recuerden que todos los campos que están en color amarillo son para que sean capturados por el usuario según las circunstancias de su nómina o del periodo o el empleado que estén analizando. Y pues básicamente estos serían todos los temas. Vamos a ver si hay dudas conforme a día festivo de descanso o bien de los otros temas correspondientes que estuvimos viendo el día de hoy. Ok, no hay dudas. En este caso entonces, ahorita ya finalizaré. Bueno, ya salió ahí una duda, espérenme. Brenda nos pregunta, si manejo periodos decenales y los meses que traen 31 días los divido entre 3 decenas, me da una proporción de 10,33. ¿Es recomendable manejarlo así de forma decenal o podría ser 2 decenas de 10 y la última que contemple 10 días? Aquí depende de, normalmente cuando se manejan decenales, se van manejando no en proporción, sino que se van manejando conforme a los días. Del 1 al 10 de enero el primer periodo, del 11 al 20, del 21 al 30, del 31 al 9, te fijas, ya se recorrió uno hacia atrás, del 10 al 19, del 20 al... y así corresponde, del 19 al 29 y así sucesivamente. Obviamente lo que sí va a ser importante es que tú decidas cada periodo a qué mes corresponde. Lo que yo te recomendaría es que la fecha de pago es la que decide el mes a que corresponde. Si tú vas en algún momento a tener un periodo decenal que va del 27 de junio
al 7 de julio, por ejemplo, la fecha de pago muy probablemente va a ser en julio. Entonces yo te recomendaría que ese periodo lo pusieras con julio correspondiente. Ana nos pregunta, en cuanto al pago quincenal, ¿cómo calcular la fórmula del salario? ¿Solo se multiplican los días trabajados por el sueldo diario? ¿Es correcto? En este caso hay que tener algo en consideración, que en algunas ocasiones los quincenales no son tal cual los días calendarios. Por ejemplo, del 16 al 31 de enero son 16 días, pero hay empresas que te pagan 15. Entonces ahí tendremos que ver con la empresa si el trabajador falta un día, le vas a pagar 14 o le vas a ir pagando los 15 porque el periodo realmente era de 16 días, pero le estás pagando 15. O bien si le vas a quitar una parte proporcional. Entonces aquí mucho tiene que ver en cómo lo manejan las empresas. Entonces la recomendación sí es analizar bien el requerimiento que nos están haciendo y verificar si se puede adaptar a la cédula que les voy a pasar o bien si tenemos que hacer una modificación de fórmulas en el sistema. Sin embargo, cabe resaltar que lo que yo les pasé en la cédula es lo que está sustentado por ley. En este caso, Norma nos pregunta que qué recomiendo, si sean quincenales, semanales o decenales. En este caso, más bien la empresa es la que mandaría. Lo que te da cálculos más exactos son normalmente los quincenales, pero pues hay empresas que ya están acostumbradas en este caso, al pago semanal. Hay empresas que están pagando, acostumbradas al pago catorcenal, inclusive de pagar todos los viernes, a los quincenales. Entonces, más bien aquí depende de la empresa correspondiente. Ok, pues son todas las preguntas. De todos modos, igual ahorita al finalizar la sesión, recuerden que les voy a mandar la encuesta. De favor, si me ayudan a contestar la encuesta correspondiente. Y pues sería todo de mi parte. Bueno, y una última pregunta que hizo Carlos Alberto. Si mi jornada laboral es de lunes a viernes, trabajé los 5 días y el día festivo de descanso cae en sábado o domingo, ¿se debe pagar ese día festivo como sencillo y no doble o solo se pagarán los días del periodo? En este caso únicamente se pagarían los días del periodo porque no estaríamos trabajando un día festivo correspondiente. Lidia Rubio pregunta, ¿hay diferencias en pagar el día festivo como tal a pagarlo como horas extras? Sí habría diferencias porque si se lo manejas como día festivo pagado, se va con una clave agrupadora asada al momento de hacer el timbrado. Si lo manejas como horas extras, iría con otra clave agrupadora. A simple vista, pues no habría diferencias porque nada más sea la clave agrupadora. Sin embargo, el detalle sería que si tú ese día que trabajó adicional esas 8 horas, se las pones como horas extras, ya le estás consumiendo 8 horas al trabajador de horas extras dobles. Y vamos a ver hoy en la tarde que hay cierta ventaja de no tener tantas horas extras, que es la parte grabada y exenta de horas extras. Mientras más horas extras tengas, más vas a pagar de impuesto porque van a exentar menos. Que si se lo manejaras como un día festivo, esas no contarían para grabadas correspondientemente. Por ejemplo, aquí Norma nos pregunta, si trabajamos el festivo en lunes, ¿lo debes de pagar doble o triple? Básicamente, por concepto de día festivo trabajado sería doble, pero también se tendría que pagar como sueldo, ¿vale? O sea, un día de sueldo, por concepto de sueldo, y por día festivo se pagarían 2 días, realmente serían 3 días. El que va por sueldo, que es uno, y el que va por día festivo, que serían dos, ¿sale? Ok, José Castillo nos pregunta que se manejará jornada reducida en alguno de estos cursos. En este caso, hablando ahorita de conceptos, no, José, ya que la jornada reducida es una configuración más bien especial de sistema. Hablando de cálculos, pues sería básicamente el trabajo por horas o destajos. Es cuando estoy pagando por destajos o cuando estoy pagando diario, con salario diario, se fija sería el cálculo de sueldo. Más bien jornada reducida sería alguna configuración para manejarlo o sobrellevarlo dentro de un sistema, pero no sería tal cual en este caso una, un cálculo manual.
Ok, nos pregunta Estefanía, ¿qué pasa si se trabaja de lunes a sábado y se paga catorcenal? Tendríamos que ver en este caso, por ejemplo, la semana del 2 al 15, ¿sale? Aquí está la catorcena. Dices que se trabaja de lunes a sábado, entonces de lunes a sábado serían tus periodos de trabajo normal, que sería el 2, 3, 4, 5, 6, 7, y sería el 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estamos hablando que serían 12 días de sueldo más 2 séptimos días, que sería el 8 y el 15. Así es como se manejaría, en este caso en ese catorcenal. O bien, si no quisieras manejar séptimos días, puedes pagarlos todos como sueldo, pero si falta algún día, no le va a descontar la parte proporcional del séptimo porque estaría pagando como sueldo. Ok, pues entonces ya sean todas las preguntas, sería todo por mi parte. Entonces el día de hoy por la tarde, más tarde el día de mañana ya va a estar la sesión cargada. Que tengan un excelente día. Hasta luego.